C. y Rieste contra la libertad religiosa o de error. Discurso dirigido al V Congreso Nacional de la Unión de Juristas Católicos Italianos en Doctrina Pontificia. Pío XII. Del 6 de diciembre de 1953. Traducción automática. Papa Pío XII. El 6 de diciembre de 1953, Su Santidad pronunció un discurso ante la Convención Nacional de Juristas Católicos Italianos. Nuestro Santo Padre habló en italiano sobre los problemas de la libertad religiosa en la creciente comunidad de naciones. La siguiente es la traducción de la oficina de prensa del Vaticano de sus comentarios. Nos da una gran satisfacción, amados hijos de la Unión de Juristas Católicos Italianos, verlos reunidos aquí alrededor de nosotros y darles la más cordial bienvenida. A principios de octubre, otro Congreso de Juristas, dedicado al derecho penal internacional, se reunió en nuestra residencia de verano. Su convención es de carácter más bien nacional, pero el tema que trata, la nación y la comunidad internacional, toca nuevamente las relaciones entre pueblos y estados soberanos. Si no es casualidad que se estén multiplicando los congresos para el estudio de las cuestiones internacionales, ya sean científicas, económicas o políticas. El hecho evidente de que las relaciones entre los individuos de varias naciones y entre las propias naciones están creciendo en multiplicidad e intensidad hace cada día más urgente un correcto ordenamiento de las relaciones internacionales, tanto privadas como públicas, tanto más cuanto que esta unión mutua es causada no solo por un progreso tecnológico enormemente mejorado y por la libre elección, sino también por la acción más profunda de una ley intrínseca del desarrollo. Este movimiento, entonces, no debe ser reprimido, sino fomentado y promovido. Y en este trabajo de expansión, las comunidades de estados y pueblos, ya sean ya existentes o solo un objetivo por alcanzar, tienen naturalmente una especial importancia. Son comunidades en las que estados soberanos, es decir, estados que no están subordinados a ningún otro estado, se unen en una comunidad jurídica para alcanzar fines jurídicos definidos. Daría una idea falsa de estas comunidades jurídicas compararlas con los imperios mundiales del pasado o del presente, en los que diferentes estirpes raciales, pueblos y estados se fusionan, lo quieran o no, en un solo conglomerado de estados. En el caso actual, sin embargo, los estados, permaneciendo soberanos, se unen libremente en una comunidad jurídica. En este sentido, la historia del mundo, que muestra una continua sucesión de luchas por el poder, sin duda podría hacer que el establecimiento de una comunidad jurídica de estados libres parezca casi utópico. Los conflictos del pasado han estado motivados con demasiada frecuencia por el deseo de subyugar a otras naciones y ampliar el alcance del propio poder, o por la necesidad de defender la propia libertad y la propia existencia independiente. Esta vez, por el contrario, es precisamente la voluntad de prevenir conflictos amenazantes lo que impulsa a los hombres hacia una comunidad jurídica supranacional. Las consideraciones utilitarias, que ciertamente tienen un peso considerable, apuntan hacia el logro de la paz, y finalmente, quizás, sea precisamente esta mezcla de hombres de diferentes naciones a causa del progreso tecnológico lo que ha despertado la fe. 2. Estas y otras consideraciones similares muestran que el avance hacia el establecimiento de una comunidad de pueblos no mira, como norma única y última, a la voluntad de los estados, sino a la naturaleza, al Creador. El derecho a la existencia, el derecho al respeto de los demás y al buen nombre, el derecho a la propia cultura y el carácter nacional, el derecho a desarrollarse, el derecho a exigir la observancia de los tratados internacionales y otros derechos similares, son exigencias del derecho de gentes, dictado por la propia naturaleza. El derecho positivo de los diferentes pueblos, también indispensable en la comunidad de estados, tiene la función de definir más exactamente los derechos derivados de la naturaleza y de adecuarlos a circunstancias concretas, además de hacer otras disposiciones, dirigidas, por supuesto, al bien común. Sobre la base de un acuerdo positivo, que en esta comunidad de naciones, entonces, cada estado se convierte en parte del sistema del derecho internacional y, por lo tanto, del derecho natural, que es a la vez fundamento y corona del todo. Por tanto, la nación individual ya no es, ni de hecho nunca lo fue, soberana, en el sentido de carecer por completo de restricciones. Soberanía en el verdadero sentido significa autogobierno y competencia exclusiva sobre lo que se debe hacer y cómo se debe hacer con respecto a los asuntos de un territorio determinado, siempre dentro del marco del derecho internacional, sin que por ello se vuelva dependiente del sistema jurídico de cualquier otro Estado. Cada Estado está inmediatamente sujeto al derecho internacional. Los Estados que carecerían de esta plenitud de poder, o cuya independencia del poder de cualquier otro Estado no estaría garantizada por el derecho internacional, no serían soberanos. Pero ningún Estado podría quejarse de una limitación de su soberanía si se le negara el poder de actuar arbitrariamente y sin tener en cuenta a otros Estados. La soberanía no es una divinización del Estado, ni la omnipotencia del Estado en el sentido hegeliano, ni a la manera del positivismo jurídico absoluto.
3. No es necesario explicarles a ustedes, estudiantes de derecho, cómo la creación, el mantenimiento y el funcionamiento de una verdadera comunidad de estados, especialmente una que abarque a todos los pueblos, da lugar a muchos deberes y problemas, algunos de ellos extremadamente difíciles y complicados, que no se puede resolver con una simple respuesta de sí o no. Tal sería la cuestión de la raza y el origen, con sus consecuencias biológicas, psicológicas y sociales, la cuestión del idioma, la cuestión de la vida familiar, con sus relaciones, que varían según la nación, entre marido y mujer, padres, el grupo familiar más amplio, la cuestión de la igualdad o equivalencia de derechos en lo que respecta a bienes, contratos y personas para los ciudadanos de un Estado soberano que viven por un corto tiempo en un Estado extranjero o, conservando su propia nacionalidad, establecen su residencia permanente allí. El jurista, el estadista, el Estado individual, así como la comunidad de Estados, deberían tener aquí en cuenta todas las inclinaciones innatas de los individuos y las comunidades en sus contratos y relaciones recíprocas, como la tendencia a adaptarse o asimilar, muchas veces empujada incluso a un intento de absorber, o por el contrario, la tendencia a excluir y destruir todo aquello que parezca incapaz de asimilación, la tendencia a expandirse, a abrazar lo nuevo, como por el contrario, la tendencia a retirarse y a segregarse, la tendencia a entregarse por completo, el olvido de uno mismo y su opuesto, el apego a uno mismo, excluyendo cualquier servicio a los demás, el ansia de poder, el anhelo de mantener a otros en sujeción, etc. Todos estos instintos, ya sea de autoengrandecimiento o de autodefensa, tienen sus raíces en las disposiciones naturales de los individuos, de los pueblos, de las razas y de las comunidades, y en sus restricciones y limitaciones. Uno nunca encuentra en ellos todo lo que es bueno y justo. Solo Dios, origen de todas las cosas, posee en sí mismo, en razón de su infinitud, todo lo bueno. De lo dicho, es fácil deducir el principio teórico fundamental para afrontar estas dificultades y tendencias, dentro de los límites de lo posible y lícito, promover todo aquello que facilite la unión y la haga más efectiva, para quitar todo lo que lo perturba, tolerar en ocasiones aquello que es imposible corregir pero que, en cambio, no debe permitirse que haga naufragar a la comunidad, de la que se espera un bien superior. La dificultad reside en la aplicación de este principio. 4. En este sentido, queremos tratar con ustedes, que están felices de profesarse juristas católicos, sobre una de las cuestiones que se plantean en una comunidad de pueblos, es decir, la coexistencia práctica, de católicos con no estados católicos. Dependiendo de la creencia religiosa de la gran mayoría de los ciudadanos, o en razón de una declaración explícita de ley, los pueblos y estados miembros de la comunidad internacional se dividirán en cristianos, no cristianos, indiferentes a la religión o conscientemente sin ella. O incluso declaradamente ateo. Los intereses de la religión y la moralidad requerirán para toda la comunidad internacional una regla bien definida, que se aplicará a todo el territorio de los estados miembros soberanos individuales de la comunidad internacional. Según la probabilidad y según las circunstancias, se puede prever que esta sentencia de derecho positivo será así enunciada: dentro de su propio territorio y para sus propios ciudadanos, cada Estado regulará los asuntos religiosos y morales con sus propias leyes. Sin embargo, para el jurista, el estadista y el Estado católico aquí surge la pregunta: ¿pueden dar su consentimiento a tal sentencia cuando se trata de ingresar y permanecer en una comunidad internacional? Ahora bien, en lo que respecta a los intereses religiosos y morales, surge una doble cuestión. La primera trata sobre la verdad objetiva y la obligación de la conciencia hacia lo objetivamente verdadero y bueno. El segundo trata de la actitud práctica de la comunidad internacional hacia el Estado soberano individual y la actitud del Estado individual hacia la comunidad internacional en lo que respecta a la religión y la moral. La primera pregunta difícilmente puede ser un tema de discusión y decisión legal entre los Estados individuales y la comunidad internacional, especialmente en el caso de una pluralidad de creencias religiosas diferentes dentro de la comunidad internacional. Por otro lado, la segunda pregunta puede ser de extrema importancia y urgencia. Ahora para dar la respuesta correcta a la segunda pregunta. Sobre todo, debe quedar claro que ninguna autoridad humana, ningún Estado, ninguna comunidad de Estados, cualquiera que sea su carácter religioso, puede dar una orden positiva o una autorización positiva para enseñar o hacer lo que sea contrario a la verdad religiosa o moral. Bien. Tal orden o tal autorización no tendría poder obligatorio y permanecería sin efecto. Ninguna autoridad puede dar tal orden, porque es contrario a la naturaleza obligar al espíritu y la voluntad del hombre al error y al mal, o considerar indiferente a uno u otro. Ni siquiera Dios podría dar un mandamiento tan positivo o una autorización tan positiva, porque estaría en contradicción con su absoluta verdad y santidad. Otra cuestión, esencialmente diferente, es la siguiente: podría establecerse la norma en una comunidad de estados, al menos en determinadas circunstancias,
que el libre ejercicio de una creencia y de una práctica religiosa o moral que posea validez en uno de los Estados miembros, no ser obstaculizado en todo el territorio de la Comunidad de Naciones por leyes estatales o medidas coercitivas. En otras palabras, se plantea la cuestión de si en estas circunstancias es permisible el non impedire o la tolerancia y si, en consecuencia, la represión positiva no es siempre un deber. Acabamos de aducir la autoridad de Dios. ¿Podría Dios, aunque le sería posible y fácil reprimir el error y la desviación moral, en algunos casos elegir el non impedire sin, contradiciendo su perfección infinita? ¿Será que no daría a los hombres ningún mandato, no impondría ningún deber y ni siquiera comunicaría el derecho a impedir o reprimir lo erróneo y falso? Una mirada a las cosas como son da una respuesta afirmativa. La realidad muestra que el error y el pecado están en el mundo en gran medida. Dios los reprende, pero permite que existan. De ahí la afirmación, el error religioso y moral debe impedirse siempre, cuando sea posible, porque su tolerancia es en sí misma inmoral, no es válida. Además, Dios no ha dado ni siquiera a la autoridad humana un mandato tan absoluto y universal en materia de fe y moralidad. Tal mandato es desconocido para las convicciones comunes de la humanidad, para la conciencia cristiana, para las fuentes de la revelación y para la práctica de la Iglesia. Para omitir aquí otros textos bíblicos que se aducen en apoyo de este argumento, Cristo en la parábola de la cizaña da el siguiente consejo: dejad que la cizaña crezca en el campo del mundo junto con la buena semilla en vista de la cosecha, cf. 13, 24-30. El deber de reprimir el error moral y religioso no puede, por tanto, ser una norma última de acción. Debe estar subordinado a normas, que permiten, e incluso tal vez parecen indicar como la mejor política, la tolerancia al error para promover una. Así se aclaran los dos principios a los que debe recurrirse en casos concretos para responder a la seria cuestión de la actitud que el jurista, el estadista y el Estado católico soberano deben adoptar en consideración de la Comunidad de Naciones en relación con un fórmula de tolerancia religiosa y moral descrita anteriormente. Primero, lo que no corresponde objetivamente a la verdad ni a la norma de la moral no tiene derecho a existir, a difundirse ni a activarse. En segundo lugar, el hecho de no impedirlo con leyes civiles y medidas coercitivas puede, sin embargo, estar justificado en interés de un bien superior y más general. Antes que nada, el estadista católico debe juzgar si esta condición se verifica en lo concreto, esta es la cuestión de hecho. En su decisión se dejará guiar por sopesar las peligrosas consecuencias de la tolerancia frente a aquellas de las que se salvará la Comunidad de Naciones, si se acepta la fórmula de la tolerancia. Además, se guiará por el bien que, según un sabio pronóstico, puede derivarse de la tolerancia para la comunidad internacional como tal, e indirectamente para el Estado miembro. En lo que concierne a la religión y la moral, también pedirá el juicio de la Iglesia. Para ella, solo aquel a quien Cristo ha confiado la dirección de toda su Iglesia es competente para hablar en última instancia sobre cuestiones tan vitales que afectan a la vida internacional, es decir, el romano pontífice. B. La institución de una comunidad de naciones, que hoy se ha realizado en parte pero que se esfuerza por establecerse y consolidarse en un nivel superior y más perfecto, es un ascenso de lo más bajo a lo más alto, es decir, de una pluralidad de estados soberanos, a la mayor unidad posible. La Iglesia de Cristo tiene, en virtud de un mandato de su divino fundador, una misión universal similar. Debe atraer hacia sí misma y unir en unidad religiosa a los hombres de todas las razas y de todos los tiempos. Pero aquí el proceso es, en cierto sentido, el contrario, ella desciende de lo superior a lo inferior. En el primer caso, la unidad jurídica superior de las naciones estaba y está por crearse. En este último, la comunidad jurídica con su fin universal, su constitución, sus poderes y aquellos en quienes estos poderes están investidos ya están establecidos desde el principio, por la voluntad y el decreto de Cristo mismo. El deber de esta comunidad universal desde el principio es incorporar a todos los hombres y todas las razas, cf. Matt. 28, 19, y así llevarlos a la verdad plena y la gracia de Jesucristo. La Iglesia, en el cumplimiento de esta misión suya, siempre se ha enfrentado y sigue afrontando en gran medida los mismos problemas que debe superar el funcionamiento de una comunidad de estados soberanos, solo que ella los siente más agudamente, pues está obligada al propósito de su misión, determinado por el mismo fundador, propósito que penetra hasta lo más profundo del espíritu y del corazón del hombre. En este estado de cosas los conflictos son inevitables, y la historia muestra que siempre ha habido conflictos, todavía los hay, según las palabras del Señor, los habrá hasta el fin de los tiempos. Porque la Iglesia con su misión ha sido y está confrontada con hombres y naciones de cultura maravillosa, con otros de casi increíble falta de civilización, y con todos los grados intermedios posibles, diversidad de extracción, de lengua, de filosofía, de creencia religiosa, de las aspiraciones y características nacionales, pueblos libres y pueblos esclavizados,
pueblos que nunca han pertenecido a la Iglesia y pueblos que se han separado de su comunión. La Iglesia debe vivir entre ellos y con ellos, nunca podrá declarar ante nadie que no está interesada. El mandato que le ha impuesto su divino fundador le impide seguir una política de no injerencia o tiene el deber de enseñar y educar en toda la inflexibilidad de la verdad y la bondad, y con esta absoluta obligación que debe permanecer y trabajar entre hombres y naciones que en perspectivas mentales son completamente diferentes entre sí. Volvamos ahora, sin embargo, a las dos proposiciones mencionadas anteriormente, y en primer lugar a la que niega incondicionalmente todo lo que es religiosamente falso y moralmente incorrecto. Con respecto a este punto nunca ha habido, y no hay ahora, en la Iglesia ninguna vacilación o compromiso, ni en la teoría ni en la práctica. Su comportamiento no ha cambiado en el curso de la historia, ni puede cambiar cuando o donde, bajo las formas más diversas, se enfrenta a la elección, o incienso por ídolos o sangre por Cristo. El lugar donde ahora estás presente, la Roma eterna, con los restos de una grandeza que fue y con los gloriosos recuerdos de sus mártires, es el testimonio más elocuente de la respuesta de la Iglesia. El incienso no se quemó delante de los ídolos, y la sangre cristiana fluyó y consagró la tierra. Pero los templos de los dioses yacen en la fría devastación de ruinas, por majestuosas que sean, mientras que en las tumbas de los mártires los fieles de todas las naciones y de todas las lenguas repiten con fervor el antiguo credo de los apóstoles. En cuanto a la segunda proposición, es decir, sobre la tolerancia en determinadas circunstancias, la tolerancia incluso en los casos en los que se puede proceder a la represión, la Iglesia, por respeto a los que en buena conciencia, aunque erróneos, pero invencibles, son de opinión diferente, ha sido inducida a actuar y ha actuado con esa tolerancia, después de que ella se convirtió en la Iglesia del Estado bajo Constantino el Grande y los otros emperadores cristianos, siempre por motivos más elevados y convincentes. Por eso actúa hoy, y también en el futuro se enfrentará a la misma necesidad. En tales casos individuales, la actitud de la Iglesia está determinada por lo que se exige para salvaguardar y considerar por un lado, el bien común de la Iglesia y del Estado en los estados individuales, y, por otro, el bien común de la Iglesia universal, el reino de Dios sobre el mundo entero. Al considerar los pro y contra para resolver la cuestión de los hechos, así como lo que concierne al juez final y supremo en estas materias, ninguna otra norma es válida para la Iglesia, excepto las que acabamos de señalar para el jurista y estadista católico. 7. Las ideas que hemos expuesto también pueden ser útiles para el jurista y estadista católico cuando, en sus estudios o en el ejercicio de su profesión, entran en contacto con los convenios, concordatos, tratados, convenios, etc. Que la Iglesia, es decir, desde hace mucho tiempo, la sede apostólica, ha concluido y aún concluye con estados soberanos. Los concordatos son para ella una expresión de la colaboración entre Iglesia y Estado. En principio, es decir, en teoría, no puede aprobar la separación completa de los dos poderes. Los concordatos, por tanto, deben asegurar a la Iglesia una condición estable en derecho y de hecho en el Estado con el que se celebran, y deben garantizar su plena independencia en el cumplimiento de su misión divina. Es posible que la Iglesia y el Estado proclamen en un concordato su común convicción religiosa, pero también puede suceder que un concordato tenga, junto con otros propósitos, el de prevenir disputas en cuanto a cuestiones de principio y de eliminar desde el principio posibles cuestiones de conflicto. Cuando la Iglesia ha puesto su firma en un concordato, se aplica a todo lo que contiene. Pero, con el reconocimiento mutuo de ambas partes contratantes, es posible que no se aplique de la misma manera para todo. Puede significar una aprobación expresa, pero también puede significar una simple tolerancia, según esos dos principios que son la norma para la convivencia, de la Iglesia y sus fieles con los poderes civiles y con hombres de otro. Creencia. Esto, amados hijos, es lo que pretendíamos tratar con ustedes de manera bastante completa. Por lo demás, confiamos en que la comunidad internacional pueda desterrar todo peligro de guerra y establecer la paz y, en lo que a la Iglesia se refiere, pueda garantizarle la libertad de acción en todas partes, para que pueda establecerse en el espíritu y corazón, en los pensamientos y acciones de los hombres, el reino de aquel que es el Redentor, el Legislador, el Juez, el Señor del mundo, Jesucristo, que gobierna como Dios sobre todas las cosas, bendito para siempre. 9:5. Mientras que con nuestros paternos buenos deseos seguimos vuestro trabajo por el bien mayor de las naciones y por el perfeccionamiento de las relaciones internacionales, desde la plenitud de nuestro corazón os impartimos, como prenda de las más ricas gracias divinas, la bendición apostólica.